Queridos amigos, buenas tardes. Como siempre, cada jueves aquí presentes en su programa Abogado Corporativo, en donde pues tratamos temas que seguramente son de importancia para ustedes. Y en atención a pues todas sus peticiones que nos han hecho favor de hacer llegar a través de las redes sociales, pues en esta ocasión vamos a tratar el tema de abogado corporativo, justo con el doctor Leopoldo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que se conectan a internet y bueno, pues dispongámonos a platicar de estos tópicos que seguramente, como ya decía Ángel, serán de interés para ustedes. Es un tema solicitado, es un tema que a raíz precisamente de programas anteriores, ustedes recordarán que tuvimos aquí de invitados hace unas semanas a la maestra Graciela Pompa, que amablemente nos platicaba de cómo nos había ido con el tema del informe de evaluación mutua de Gafi. Después vino también el maestro José Antonio Mendoza, quien también amablemente nos ilustraba acerca de la responsabilidad penal de las personas morales. Y que bueno, esto de alguna manera viene a redondearse con el tema del día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema que yo diría tiene diferentes perspectivas desde las cuales se puede analizar, ya que el tema de hoy es gobierno corporativo y que tiene aplicaciones o nace eventualmente por allá de los 90s, principios de la década de los 2000, en el terreno del derecho bursátil, del derecho financiero, en donde se exige hoy en día, por ejemplo, a las empresas que cotizan en bolsa, pues que se ajusten a este código de mejores prácticas corporativas, y que de ahí, bueno, se retoman varios principios y varios elementos para establecer controles hacia el interior de las entidades que sirven, por ejemplo, para la observancia en el cumplimiento de normas legales en términos ambientales, en términos de normas oficiales mexicanas, en términos fiscales. Y bueno, finalmente, como lo vieron ustedes en capítulos y programas anteriores, pues también sirve para fortalecer de alguna manera la estructura organizacional de las empresas para no incurrir en situaciones penales como es lavado de dinero o, como lo decía el maestro José Antonio Mendoza, en situaciones de responsabilidad penal de las personas morales. Pero bueno, sin mayor preámbulo, mi querido Ángel, platiquemos con nuestros amigos internautas sobre pues qué es el gobierno corporativo, quiénes serían los responsables de la implementación y en teoría cuáles son los beneficios o ventajas que el que conlleva el tener este tipo de controles o este tipo de gobiernos a nivel empresarial, ¿no? Sí, doctor, pues bien, principalmente quisiera llamar a su atención en el sentido de que es un punto en el que ya los abogados no debemos de ser vistos, o tendríamos que dejar en todo caso nuestra armadura para dejar esa parte bélica y entrar en la parte preventiva respecto de las empresas, ¿no? Del cuidado de las empresas. Es donde, bueno, pues nace esta figura de gobierno corporativo, en donde finalmente colabora ya el abogado no en defensa de un problema del empresario, sino que en compañía y en aras de prevenir ahí temas que finalmente repercuten siempre en la parte económica. Bueno, pues es dentro de esta parte, ¿no? Un gobierno corporativo, bueno, antes que nada, sí quisiera hacer la aclaración. Dentro de la estructura de una empresa tenemos la asamblea de accionistas. Posteriormente tenemos un consejo de administración y hasta el último el órgano de vigilancia. Y en algunos casos ni siquiera consejo, en muchos casos administrador único, ¿no? Así es. Entonces, la invitación sería para dejar de ver esta figura de consejo de administración más como un requisito para cumplir con los esquemas legales, con lo que está establecido para la constitución de una sociedad, y darles fuerza y darles valor a estas figuras para que efectivamente se vean eficientados los recursos económicos, los recursos financieros de las empresas, e incluso, como bien lo menciona usted, la parte ahí de prevención incluso de delitos y sanciones empresariales, ¿no? Fíjate que yo creo que es interesante que nosotros planteemos a nuestro auditorio que el gobierno corporativo nace en el seno del derecho bursátil, ¿no? En el extranjero, porque sabemos perfectamente que muchas de las figuras e instituciones que hoy prevalecen en nuestro sistema legal, pues son una réplica o una copia de lo que se instaura o se implementa en el extranjero, ¿no?
Pero fíjate que curiosamente no hay en estricto sentido un ordenamiento legal que nos diga esto es el gobierno corporativo y así se tiene que implementar. En realidad lo que hay es una ley, ¿no? Una ley bursátil que nos señala, ¿no? La ley del mercado de valores, para ser específico, nos señala que pues tenemos que establecer los controles o mecanismos relacionados a las mejores prácticas corporativas, ¿no? Sin embargo, en el texto legal no aparece como tal el gobierno corporativo o las mejores prácticas corporativas consisten en RAS, ¿no? Ahí te va el catálogo de situaciones, ¿no? Lo que hay, ¿no? Y es un documento que fue diseñado por los empresarios, concretamente las empresas que cotizan en bolsa, hay un código de mejores prácticas corporativas, ¿no? Entonces, cuando una sociedad entra en la dinámica de convertirse en una sociedad pública, es decir, una empresa que coloca deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, pues evidentemente la situación aquí tiene que ir tendiente a darle pues confianza, ¿no? A los eventuales socios o inversionistas que quieran participar en un mercado abierto de colocación de capital. Y evidentemente, bueno, pues la mejor forma en que tú le puedes dar la confianza a un inversionista es pues transparentando tus operaciones, ¿no? Es decir, tienes que decir cómo estás administrando la sociedad, quiénes son las personas responsables de la administración, e incluso dentro de las propuestas que hace el Código de Mejores Prácticas Corporativas, se establece una serie de parámetros que tú tienes que dar a conocer en el informe que se publica a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y se publican incluso hasta los currículos de las personas, la currícula de las personas que tienen a su cargo la administración, la gestión, la tramitación de todas las operaciones de la empresa e incluso la vigilancia misma, ¿no? Y la composición de esa estructura paralela, vamos a llamarle de alguna manera, a lo que formalmente tú mencionaste hace un momento como Consejo de Administración, pues es una serie de comités que se encargan, en esencia, pues de verificar que el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de la operación, logística y principalmente política que viene decantada desde la Asamblea de Accionistas, efectivamente se cumpla. Incluso hasta la implementación o la sugerencia de estas mejores prácticas, ¿no? Es correcto. El cómo se tengan que llevar a cabo. Así es, así es. Pues sí, finalmente dentro de esta parte de gobierno corporativo estamos hablando de que, retomando el tema que trae desde el principio, existe el Consejo de Administración. Regularmente conocemos que una empresa se puede constituir a través de la administración, mejor dicho, se puede llevar a cabo a través de un administrador único o un consejo de administración. En este caso, el gobierno corporativo, la sugerencia sería que sea a través de un consejo de administración en el que estas personas, ya decía hace un momento, tengan bien delimitadas sus responsabilidades. Es decir, que incluso evitar esta parte del conflicto de intereses entre ellos, porque es muy común ver en la práctica que ponen al presidente del consejo de administración como director general, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sería tener especial cuidado en el tema, incluso hasta de entregar ahí cuáles son los resultados de cada una de esas posturas, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que desgraciadamente la cultura empresarial en México, obviamente fuera de lo que es el pequeño grupo de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pues realmente es una cultura empresarial, digamos que muy pobre, ¿no? O sea, me queda claro que en México hay dos tipos de empresas. Las empresas públicas, que son sujetas a cualquier cantidad de ordenamientos y regulaciones, y las demás, ¿no? El tema aquí es que efectivamente, ¿no? Muchas veces podríamos suponer o pensar que una pequeña o mediana empresa pues no requiere, ¿no?, de la aplicación de estas mejores prácticas corporativas por el tamaño de empresa, por el volumen de sus operaciones, por la estructura organizacional. Son muchas veces empresas familiares, en fin, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, todas las grandes empresas que hoy cotizan en bolsa, un día iniciaron de manera incipiente como cualquier otro negocio, ¿no? Sí, justo, perdón que lo interrumpa, justo precisamente estas
personas que inician como empresas familiares, ¿no? Yo creo que ahí también es muy particular el tratar el tema de gobierno corporativo porque se soslaya justo esta parte de las mejores prácticas que bien comentan, ¿no? No, y muchas veces tú dices, ay, es una empresa familiar. Bueno, yo te podría decir que claro, empresas Bimbos son empresas familiares, empresa ¿no? familiar, Por así es. ejemplo. Pero bueno, queridos amigos, estamos aquí platicando acerca de lo que es el gobierno corporativo y las diferentes situaciones o circunstancias en que se pueden analizar las aplicaciones de las mejores prácticas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, gracias por seguir aquí con nosotros en su programa Abogado Corporativo. Estamos platicando el día de hoy sobre el concepto denominado gobierno corporativo y cuáles han sido a lo largo de las diferentes regulaciones, pues la aplicación que en la praxis hoy en día se tiene que dar, no solamente desde la perspectiva de un derecho en particular, como pudiera ser el derecho financiero o el derecho bursátil, sino también cuestiones relacionadas con la materia fiscal y la materia penal. Decíamos, Ángel, antes de irnos al corte, que pues muchas empresas, por el hecho de autonombrarse, ¿no?, o autocalificarse como empresas familiares, pareciera que es el pretexto perfecto para hacer una estructura, pues digamos, no muy formal, ¿no? Nombrar a gente que no necesariamente tiene el expertise o las capacidades para llevar a buen término las encomiendas que implica el estar al frente de una empresa, ¿no?, ya sea como director de operaciones, gerente de compras, director general, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, finalmente en el terreno bursátil, digo, para ir cerrando los conceptos, ¿no? En el terreno bursátil, pues es un requisito el que tú manifiestes a la hora de que presentes tu informe en la bolsa, tú como empresa pública, es un requisito que tú manifiestes qué nivel o grado de cumplimiento le das a las propuestas de las mejores prácticas corporativas. Este código de mejores prácticas no es derecho vigente per se, sin embargo, de manera muy peculiar, muy sui generis, la propia ley del mercado de valores te infiere o te dice, ¿no?, que independientemente de que la observes o no la observes, sí tienes que presentar en tu informe trimestral que publica la bolsa qué grado de cumplimiento estás dando a ese código de mejores prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se parte del hecho de que al ser una empresa pública, tienes que ser una empresa total y completamente transparente en el sentido de señalar, pues, cómo estás administrándote, qué tipo de clientes tienes, qué tipo de proveedores, cómo está la estructura organizacional hacia el interior, de qué manera estás dándole cumplimiento a las mejores prácticas, principalmente, entre otras cosas, para lo que tú decías, ¿no? Evitar cualquier conflicto de intereses que merme, trastoque o erosione la parte del interés jurídico y económico de los socios, que es precisamente hacer de su empresa una empresa muy eficiente, que genere muchas utilidades y que sea atractiva a el eventual inversionista que está a la casa de ver cuál es la emisora más atractiva que le puede convencer para, pues, dejar ahí sus dineros depositados, ¿no? Claro, efectivamente, Doc, como bien lo comenta, yo creo que en primer lugar no debemos de perder de vista que tenemos las herramientas. Nada más es cuestión de echar a andar la maquinaria, ¿no? Es decir, tenemos el Consejo de Administración, es tomarlo con la seriedad que merece esta figura. Y, bueno, como bien usted comentaba, a lo mejor la implementación ahí de algunos comités, que en muchas de las ocasiones, bueno, pues también se soslaya, ¿no?, la importancia de los mismos. Fíjate que yo creo que de alguna manera esta parte de los gobiernos corporativos que han venido implementando de poco a poco las empresas, incluso aquellas que no son empresas públicas, digamos que es como rescatar, ¿no?, del olvido y de la falta de práctica en el ejercicio profesional de la figura del comisario, ¿no? Te acordarás tú que la Ley General de Sociedades Mercantiles te refiere a la figura del comisario como aquel que es contratado por una sociedad mercantil, concretamente sociedades anónimas, Para la vigilancia para vigilar el correcto cumplimiento de las directrices, de las políticas, o dicho de una manera muy clara, de las instrucciones que genera la Asamblea respecto de cómo se está administrando la sociedad. Y que dicho sea de paso, doctor, pues sabemos que esa figura era prácticamente igual como lo estamos mencionando, una figura que nada más se mencionaba en la constitutiva, pero realmente no tenía o no le daban la importancia como tal. Se elegía al compadre, se elegía al amigo para que nada más firmara esas... Y deja que fuese el compadre o el amigo, que ya era un tema, pues, que chocaba contra los principios, ¿no?, básicos y elementales de la objetividad en un juicio que tendría que emitir el comisario respecto de la buena o mala gestión de la administración, ¿no? Pero muchas veces incluso se ponía a gente que ni siquiera tenía el perfil profesional, abusando técnico, incluso hasta de la ignorancia de las personas, o ¿no?, académico, ¿no? O sea, yo me encontré muchas veces en sociedades mercantiles que el comisario, pues muy al margen de que no actuara, y a la hora de revisar, pues te dabas cuenta del por qué no actuaba, pues era un dentista, era un médico, era un veterinario, que si bien es cierto, pudiera ser un sujeto que conociese el negocio, porque a lo mejor la empresa era una sociedad mercantil dedicada a la engorda y venta de ganado porcino, por ejemplo, pero una cosa es conocer la parte operativa técnica de cómo engordar a un porcino, cómo prepararlo para su venta, etcétera. Y otra cosa muy diferente es la parte administrativa, la parte legal, la parte de los contratos, en fin, ¿no? Que es ahí donde muchas veces empresas que iniciaban con ideas muy innovadoras, con modelos de negocios muy prósperos, pues en 3, 4 años para abajo. ¿Por qué? Porque
la parte administrativa, la parte contable, la parte fiscal, la parte legal, les terminaba cobrando una factura muy alta por su falta de pericia en esos temas, ¿no? Efectivamente, como bien lo dice, ya nada más para cerrar el tema de lo del comisario, ¿no? También se perdía de vista el hecho de que el comisario incluso tenía una responsabilidad para con la sociedad, y que esa responsabilidad incluso lo podía meter también en un problema de naturaleza administrativa o incluso hasta penal. Bueno, ahí tú sabes perfectamente que la legislación es muy acotada en relación a las responsabilidades del comisario. Digo, la displicencia, negligencia o falta de actuación de un comisario, pues únicamente podría ser exigible de parte de quien lo nombró, en este caso la Asamblea, ¿no? Si hablase, por ejemplo, de una falta de pago de impuestos, una defraudación fiscal o cosas incluso más escabrosas como un lavado de dinero, pues ahí el comisario en realidad no tiene responsabilidad, porque quien lo contrata es el socio, la Asamblea de Accionistas, y el único que le puede de alguna manera exigir algún tipo de responsabilidad pues es precisamente este órgano. Bueno, efectivamente. Bien, bueno, pues dentro de las situaciones que comentábamos, ¿no? Quisiera retomar el tema ahí de los comités. ¿Cuáles serían los comités que podríamos sugerir para que se implementen y empezar a estructurar esta parte del gobierno corporativo como tal? Yo consideraría que de los más importantes sería el comité de auditoría, algún comité de finanzas. Así es. Y un comité de riesgos, ¿no? Es correcto. Fíjate que es bien interesante eso que comentas, porque vuelvo al tema, ¿no? De lo que poníamos de ejemplos de los comisarios, ¿no? Muchas veces elegíamos a gente que conocía a lo mejor de cuestiones del objeto social, pero en términos muy generales, ¿no? Pero no es lo mismo saber criar un ganado que saber negociar un contrato, que conocer la legislación fiscal y estar en conocimiento pleno de si estás o no cumpliendo con la norma, si hay alguna regulación sanitaria establecida en términos de alguna norma oficial y que si no la cumples, pues caes en algún tipo de responsabilidad, en fin, ¿no? Entonces, bueno, el que tú te apoyes con gente con experiencia y con expertise ya en situaciones y cuestiones muy particulares, muy especializadas, yo creo que es una clave del éxito que tiene que ser ponderable desde un inicio, ¿no? A lo mejor la primera pregunta que nos haría nuestro auditorio, si es que son empresarios que nos están escuchando y que quieren empezar a trabajar en sus empresas con sus modelos de negocios o sus innovaciones, en caso de ser emprendedores, sería, oye, pero imagínate, mi capital es muy poco, ¿no? Es escaso, el modelo de negocio pues no es sustentable financieramente de inicio, a lo mejor hasta voy a tener que pedir por ahí algún préstamo, ¿no? O voy a calificar como startup y pedir por ahí un financiamiento de un tercero, no sé. Y tú me pides que de entrada contrate especialistas en materia fiscal, en materia administrativa, de negocios, y que además los tenga yo como parte de mi estructura en un comité. Suena complicado, o sea, no, de entrada no es una cosa sencilla. Aquí lo que hay que saber y lo que hay que entender son dos cosas, ¿no? La primera es que si bien es cierto el Código de Mejores Prácticas Corporativas te tiene contemplada una gran cantidad de sugerencias, vamos a llamarle así, como mejores prácticas, pues no necesariamente las tienes que implementar todas, o no necesariamente tienes que crear todos los comités desde un inicio, ¿no? Porque efectivamente pudiera ser un tema de recargar demasiado la estructura organizacional y al rato resulta que te sale más cara la nómina de los consejeros o de los asesores que de la gente que operativamente está generando los ingresos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que ser muy enfático, ¿no? No tenemos necesariamente que arrancar con todos los comités ni con toda la infraestructura que te pide la parte de las mejores prácticas. La podemos ir implementando a manera de escala, ¿no? En la medida en que así lo vaya exigiendo el negocio, podemos ir creciendo de manera ordenada, organizada y planeada, ¿no? Fíjate que en una plática que tuve en alguna ocasión con unos amigos corredores públicos, me decían ellos, es que lo que muchas veces no entendemos como empresarios en México es que un negocio puede nacer de manera incipiente por una idea innovadora, una idea muy interesante, ¿no?
muy creativa, pero que no requiere forzosamente de toda una gran infraestructura de entrada. A lo mejor puedes iniciar el negocio como persona física con actividad empresarial. Empiezas a generar ingresos, empiezas a generar recursos, te empiezas a capitalizar y de esa manera vas creando un patrimonio que te permite cierta solidez y cierta estabilidad financiera. Y ya que logras a un cierto techo como persona física, es decir, donde ya clientes, proveedores principalmente te empiezan a decir, oye, espérame, ya los volúmenes que consumes, ya la solicitud de créditos que estás pidiendo, ya no dan como para que sigas operando como persona física, pues entonces ahora necesitamos que ya te reconviertas en el negocio y empieces a actuar como persona moral. Pero ya fue una decisión que tomaste a lo mejor en un inter de 3, 4 años, desde el momento en que empezaste a operar hasta el momento en que ya te estás capitalizando. Y ya posteriormente, siendo una sociedad mercantil sencillita, sin mayor complejidad ni mayor sofisticación, pues ya puedes empezar a ver en un momento dado si el financiamiento que te está llegando por terceros, como pudiera ser bancos o las aportaciones de capital, es suficiente, ¿no? Como para empezar a planear un crecimiento exponencial, convirtiéndote, por ejemplo, en una SAP, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieres, vámonos a un corte, nos están haciendo señas producción y regresando seguimos con el tema, ¿no? Queridos amigos, no se vayan, estamos aquí platicando del gobierno corporativo y cómo lo podemos ir escalando. Vamos a un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Abogado Corporativo. Antes de retomar el tema que estamos tratando el día de hoy, que justo es el gobierno corporativo, sí quisiera hacerles la invitación para que nos manden sus comentarios a la página de Facebook. Aceptamos comentarios, sugerencias, incluso si tienen alguna duda seguramente les vamos a dar retroalimentación, pues para hacer de este su programa un mejor programa Abogado Corporativo, ¿no? Pero bueno, decíamos justo el tema en donde la responsabilidad precisamente de las personas, hasta dónde puede llegar la responsabilidad de las personas o el no tener implementado un sistema o un mecanismo de gobierno corporativo. Claro. Quería yo hacer comentarios un momento, doctor, respecto de un cliente que hasta dónde puede, quiero enfocar su atención en hasta dónde puede trascender el tema de no implementar esta parte de tener un gobierno corporativo. Sucede que una persona física empezó a verse inmersa en el tema del transporte. En un momento determinado creció su negocio de manera tal que, bueno, ella se dedicaba justo a la parte operativa, pero pierde de vista la parte financiera, incluso hasta fiscal. Ella comentó en algún momento que le entregaba los dineros a su contador, pero pues que el contador se supone que pagaba los impuestos, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Que le realizan una visita domiciliaria y le determinan un crédito fiscal impresionante, ¿no? Yo creo que esta parte sí es la recomendación de haber tenido un gobierno corporativo bien implementado. Probablemente pudo haber aminorado esta parte en donde el contador pudo haber tenido a alguien que hubiera estado ahí presente, verificando que efectivamente se estuvieran haciendo los pagos. No sé, se me ocurre un tema que se puede relacionar muy bien, ¿no? Bueno, mira, estoy de acuerdo contigo. Además, voy a regresarme un poquito al tema del gobierno corporativo en el ámbito bursátil y financiero, para después, si quieres, retomar el punto fiscal. Yo creo que el no tener un gobierno corporativo en tu empresa, decíamos hace un rato, ya como persona física creciste, maduró el negocio, ya fue necesario constituirte como sociedad, y de ahí incluso pues por el monto de tus operaciones y las aspiraciones de crecimiento, te convertiste eventualmente en una sociedad anónima bursátil, ¿no? Una SAP. Obvio, ¿qué es lo que nutre o de lo que hace más atractiva a la perspectiva y a los ojos del gran público inversionista una sociedad anónima bursátil? Pues obvio el hecho de que generes muchas utilidades o tengas una expectativa muy elevada en relación a lo que va a generarte de utilidades. Pero esta, no quisiera decirle pantalla, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa pública, pero esta perspectiva de ser una empresa muy productiva, ¿no? Con altos márgenes de utilidad, pues tiene también que considerar el hecho de transmitirle confianza al inversionista. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto empresas públicas que son producto de una burbuja especulativa y al momento que la burbuja revienta, pues revienta la cartera de todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiere saber el inversionista es qué tan seguro es invertir en esa empresa y cuáles son los riesgos que asume al convertirse en socio o accionista de esas empresas, ¿no? Entonces, si tú le das al socio, al inversionista, al gran público inversionista, una perspectiva transparente, abierta, ¿no? Completa, la radiografía de cómo está funcionando tu negocio, eso terminará redundando en que la confianza se puede materializar en un mayor número de inversionistas, claro, una mayor capitalización. Y como todo en la vida, tú sabes que un riesgo, en la medida en que se minimiza, pues todos los costos de financiamiento se van al piso. En la medida en que una empresa es opaca, no transparenta, no es muy claro el proceso que genera hacia el interior, bueno, pues los riesgos que asume, por ejemplo, un banco en el préstamo, pues siempre serán invariablemente con tasas mayores, porque pues, el riesgo mayor implica una tasa mayor, ¿no? Entonces, el beneficio de tener un gobierno corporativo bien sustentado en una empresa pública, pues tiene los frutos de ser una empresa obviamente más productiva, porque al observar los procesos tal cual se establecen en la política de la institución o de la empresa, pues se genera una sinergia positiva en la operación, costos bajos en relación a la parte de financiamientos externos, ¿no? Y la posibilidad de captar mayor capital a través de inversión privada, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede si no tienes esta parte del gobierno corporativo bien transparentada? Porque pues bien puedes decir tú a la hora de presentar tu informe, oye, pues sí cumplo con las mejores prácticas corporativas, pero no cumplo al 100, cumplo a un 60%, un 50%, pues automáticamente la credibilidad, la confianza baja. Y al bajar la credibilidad y la confianza, pues la inversión llega evidentemente con menor cantidad. Tienes a lo mejor que acudir a mercados externos de financiamiento, donde las tasas de interés serán también igualmente altas, porque no es lo mismo que te financies con aportaciones de tus propios socios, ¿no?, o del público inversionista, a que te financies con un préstamo bancario, ¿no? Entonces te sale más caro el financiamiento, ¿no? Y bueno, tomando en consideración esa parte en el tema del derecho bursátil, bueno, pues ahí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Lo positivo de tener gobierno corporativo, lo negativo de no contemplarlo, ¿no? Y bueno, el tema que tú comentas en el aspecto y en el ámbito tributario, pues sí, también es un tema muy, muy delicado, porque hoy en día, a final de cuentas, el manejo fiscal es un manejo tan complejo, ¿no? Digo, con todo y que la autoridad hoy en día quiera aparentar o hacer aparecer al tema tributario como un tema fácil, ¿no?, asequible a la gran mayoría de los contribuyentes, ¿no? Casi te dicen, tú métete a la página y ahí el ABC y pagas tus impuestos y hasta de contador te vas a olvidar, ¿no? Cosa que es una verdadera falacia, ¿no? Hoy en día hasta presentar un aviso, ¿no?, fuera de plazo, ¿no?, o presentar un aviso con datos equivocados trae consecuencias, pues obviamente de la comisión de algún tipo de infracción, multas y todo lo que resulta, ¿no? Entonces, es bien importante que sí tengamos en la parte del debido cumplimiento de normas jurídicas en general, especial cuidado en la parte fiscal, ¿no? Con el fisco no se juega. El Servicio de Administración Tributaria es implacable. Si tú no tienes ese cuidado y esa diligencia de contratar a un personaje, como pudiera ser un contador, abogado, asesor fiscal, o llámale como quieras, que le dé por lo menos, ¿no?, una revisada a lo que la administración está haciendo en términos de cumplimiento de obligaciones fiscales, híjole, son verdaderos dolores de cabeza los que te pueden generar. Pero además, más allá, doctor, lo que comentábamos, el establecimiento de procedimientos precisamente para poder llegar a verificar el adecuado cumplimiento y desarrollo de cumplimiento de las normas. En este caso estamos hablando, acortando la parte... Es gobierno corporativo aplicable al tema tributario, ¿no? Claro. Pero como bien decía, bueno, esta parte comienza a raíz de decir, bueno, la pregunta de las personas, ¿no? Yo soy una persona que estoy empezando, que seguramente no tengo a lo mejor el recurso para... Contratar al despacho X o Y, para, ¿no?, contratar al despacho, para fijar un honorario para esta parte del especialista. Del especialista, ¿no? ¿Qué sería entonces lo que tendrían que hacer? Lo que sí es importante no perder de vista, y aquí sí entraría, me permitiría decir un dicho, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Es decir, para que ustedes puedan implementar esta parte del gobierno corporativo, tendrían que empezar por experimentar y por implementar, más que experimentar. Comenzar por implementar esta parte de los procesos y procedimientos dentro de su empresa y evidentemente que vayan de forma paralela o convergente, que se unan en algún punto con el tema de las mejores prácticas corporativas, ¿no? Así es. Pero mira, el negocio finalmente puede ser un muy buen negocio, ya decíamos hace rato, pero sí tiene que hacer el esfuerzo el empresario de asesorarse de alguien con conocimientos técnicos, ¿no? Porque de nada o de poco te va a servir de repente tener un boom financiero, ¿no?, y tener muchos ingresos y muchas ventas y colocar en el mercado tu producto, si por un lado pues estás generando una contingencia fiscal que como bola de nieve está creciendo porque el error de omitir el cumplimiento absoluto de una norma fiscal trae como consecuencia una conducta que se convierte en un tema rutinario. Y al no corregirlo, al no tener quien te lo observe, la consecuencia es... pues tú piensas que lo estás haciendo correctamente y todos los meses, ¿no?, haces exactamente lo mismo, cometes las mismas omisiones o cometes los mismos errores y al rato el problema ya no es de un mes o 2 meses, ya es de un año completo o 2, dependiendo cuándo detecte el fisco que estás haciendo malas cosas, ¿no?
Y desafortunadamente nuestra legislación fiscal en ese terreno pues no maneja un excluyente de responsabilidad penal. Es decir, si tú dejas de pagar un impuesto, el fisco dice, eso es delito. Oye, es que no sabía, es que ignoraba que tenía que hacerlo de esta manera. Pues al margen de la parte administrativa. Sí, que claro, por decanta en un crédito supuesto, fiscal, por ¿no? supuesto. La simple y llana omisión de pago de impuestos es un delito fiscal. Claro. Y el delito fiscal conlleva, con todos sus asegúnes en la parte procesal penal, pues el delito de defraudación fiscal pues aplica la pena privativa de libertad, ¿no? O sea, Claro. finalmente tienes el riesgo latente de caer en una situación que redunde a que pierdas tu libertad, a lo mejor por un tema que tú eres total y completamente ignorante. Y ahí es donde aplica precisamente la circunstancia, ¿no? De que pues la ignorancia de la norma no te exime del cumplimiento de la misma, ¿no? de la responsabilidad en que incurras, ¿no? Así es. Pero ya que estamos empezando a tocar estos temas, Ángel, ¿te parece si nos vamos a un corte y regresando hablamos ya de la aplicación del gobierno corporativo como un excluyente de responsabilidad penal? Excelente. De lo que nos platicaba José Antonio hace un par de programas, ¿no? Excelente. Queridos amigos, no se vayan, estamos platicando sobre el gobierno corporativo y sus diferentes facetas. Vamos a un corte y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, gracias por continuar aquí en su programa Abogado Corporativo.
Hoy platicando precisamente del tema gobierno corporativo y sus diferentes aplicaciones en las ramas del derecho que le repercuten de manera directa a las empresas y a los empresarios. Ya repasamos, para aquellos que se acaban de conectar con nosotros, ya repasamos las implicaciones de tener o no tener gobierno corporativo en el ámbito bursátil, financiero, fiscal. Y bueno, este es nuestro último bloque. Vamos a platicar acerca de qué pasa cuando no hay o sí hay gobierno corporativo en el terreno penal, ¿no? En el terreno punitivo. Ustedes recordarán que hace unos 2 o 3 programas nos acompañó el maestro José Antonio Mendoza, y él hablaba precisamente de esta nueva figura en términos procesales, ¿no? De tener eventualmente la posibilidad de que se le haga imputación de responsabilidad penal a una empresa, a una sociedad mercantil, a una entidad conocida como persona moral. Aquí, bueno, la situación es que precisamente, si no mal recuerdo, Ángel, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que cuando la empresa no observa el debido control organizacional, es cuando se le puede eventualmente generar esa responsabilidad penal, ¿no? En efecto. Digamos que la materia tributaria, la materia bursátil y la materia penal abordan y regulan, pero desde diferentes ópticas, precisamente el gobierno corporativo. Así es. En el caso del derecho penal, pues no se dice en términos literales gobierno corporativo, se le conoce como el debido control organizacional, ¿no? Así es, y como bien lo dice, ya el licenciado Mendoza comentaba que esta figura que ya está reconocida en nuestra legislación, pues evidentemente en un momento de contingencia de la empresa, el llevar a cabo estas prácticas, pues atenúa de alguna forma la responsabilidad en materia penal. Que se en puede algunos tomar. casos atenúa y en algunos otros excluye por completo, completamente, ¿no? así es. Fíjate que tú, voy a parafrasear lo que tú mencionabas en el primer bloque del programa, cuando decías los tipos de comités que se sugería conformar, ¿no? Para tener esta parte del gobierno corporativo implementada, que traducido al tema penal pues es el debido control organizacional. Tú hablabas de riesgos, tú decías hay que conformar un comité de riesgos, es decir, hoy en día el empresario debe de estar muy consciente que el ejercicio pleno del comercio, ¿no? Ya sea que te dediques a la industria, a los servicios, ¿no? A la compraventa, en fin, conlleva una serie de situaciones y circunstancias que te ubican en contingencias de diferentes índoles, ¿no? Puede haber contingencias de naturaleza laboral, puede haber contingencias de naturaleza civil, de naturaleza fiscal y también de naturaleza penal, ¿no? ¿Qué hiciste tú, empresa, ¿no? Administrador, consejo, asamblea de accionistas, para que tal o cual conducta que pudiera calificar como un delito no se consumara? Es decir, en el Código Fiscal, por ejemplo, te dice, ¿no?, que el representante legal de una sociedad mercantil es el garante para evitar el que se tipifiquen las conductas equiparables a la defraudación fiscal. En el caso del Código Nacional no te lo dice de manera textual, ¿no? Pero sí te dice que cuando una sociedad mercantil cuente con un gobierno corporativo, con un debido control organizacional, dependiendo el nivel de prevención que se haya implementado dentro de la empresa, puede ser que la carga de responsabilidad se disminuya, se atenúe, o incluso quedes total y completamente al margen de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Claro, incluso la parte del representante legal, como lo comenta, ¿qué hiciste tú, representante legal de la empresa, para prevenir de alguna manera el riesgo que se tenía respecto de la comisión de un delito, ¿no? Así es, y es lo que en los últimos foros de abogados, ¿no?, y de lo que se conoce como el oficial de cumplimiento, ¿no?, se denomina como compliance, ¿no?, cumplimiento. Es decir, estos comités de riesgo tienen como principal encomienda el hacer un sondeo o un monitoreo de que, atendiendo a la forma en cómo opera la empresa, el tipo de actividad, el objeto social, cómo interactúa incluso con clientes y proveedores,
puede estar en una situación de mayor o menor riesgo, ¿no? Y son cosas que a veces son, híjole, tan subjetivas, ¿no? Que difícilmente son detectables en un primer análisis somero, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, para el tema de la ley antilavado, ¿no? Que es netamente preventiva, te señala, ¿no? Oye, como parte de tus protocolos de prevención, tienes que hacer una clasificación de clientes, ¿no? Es decir, tienes que decir, a ver, estos clientes son de potencial riesgo, estos otros son de riesgo medio, y estos no tienen mayor riesgo. Oye, ¿y de qué depende que tú clasifiques? Bueno, pues es que ahí son varios factores, por eso ahí entra el tema de la subjetividad, del criterio, del buen juicio incluso, ¿no? Decir, oye, pues no es lo mismo que yo haga operaciones con políticos, ¿no? Que le venda yo casas a gente prominente, o como se conoce en la jerga de la prevención del lavado, políticamente expuestas, ¿no? A que le venda yo a pues cualquier hijo de vecino, ¿no? Que tiene pues un patrimonio que no viene ni siquiera de una generación, que ya son familias de abolengo, de empresarios, de constructores, etcétera. Dices, bueno, aquí el riesgo se minimiza porque, bueno, es evidente de dónde viene el origen de los recursos con lo que te están pagando, ¿no? Entonces, imagínate. Y ahí también entra la parte de la subjetividad, porque usted dice, bueno, cualquier hijo de vecina, no para mí sería tan evidente de dónde viene el recurso, sí, ¿no? Claro. De pronto nos encontramos con vecinos que nos dan sorpresas. Es que, ¿sabes qué? Ahí tienes que manejar el concepto que la ley antilavado te señala, ¿no? Tienes que manejar muy bien el tema del famoso beneficiario final o beneficiario controlador, ¿no? O sea, si tú tienes un pleno conocimiento de tu cliente, ¿cuántas veces no decimos en términos coloquiales? No, yo por fulanito meto las manos al fuego, ¿no? Y como dices, ¿no? Terminas con todas las manos quemadas, ¿no? Claro. Pero bueno, a final de cuentas, cuando alguien tiene ese nivel de confianza en esa persona es porque pues, realmente lo conoce de años, realmente sabe cómo funciona su empresa, de dónde se generan sus ingresos y que a su vez esa persona no tiene nexos con empresarios, vamos a llamarle en términos genéricos, que tienen ganancias, pues no digamos muy claras, ¿no? En cuanto a cómo se generan, ¿no? Digamos un reconocido nivel de transparencia en sus operaciones, ¿no? Es correcto, ¿no? El tema aquí es que precisamente hay un choque cultural, ¿no? Entre lo que hoy te exige una norma jurídica y el quehacer del día a día de los empresarios, ¿no? El empresario generalmente en México siempre había sido pues un empresario que aún y cuando constituía empresas, porque así se lo exigía la norma, en donde tenía que asociarse con un socio como mínimo para tener los dos, pues él era realmente el verdadero dueño del balón, ¿no? Y el otro pues era un socio, pues por decirlo de alguna manera, de chocolate, que poníamos ahí porque tenía que estar, si no, no había empresa, ¿no? Y a la hora de que tú revisabas su historia corporativa, ¿no? Contratos, actas de asamblea, acciones, títulos accionarios, pues resulta que era una empresa que llevaba 20 años funcionando y la única acta que existía era el acta constitutiva, ¿no? Sí. Y existía porque si no, no había manera de crear la sociedad. Si hubiera otra manera, yo creo que ni siquiera se tendrían los empresarios, ¿no? El tema de la contratación, ¿no? Oye, ¿cuántas veces te encuentras con negocios y transacciones millonarias donde, oye, y el contrato, no, pues ya nos conocemos, es mi proveedor de hace 25 años y hay confianza, ¿no? Yo le pido por teléfono, mándame un contenedor de tal producto, me lo manda, yo le pago en 15 días y así hemos trabajado 20 años. Sí, por la confianza hoy en día la confianza mata. Así es, el tema de los poderes, ¿no? Continuando con los ejemplos que ponía, un poder, a lo mejor se va algún gerente de la empresa con estos poderes y bueno, después hace mecanismos o incluso hasta como prestanombres aparece, ¿no? Exacto. Así es. Así es. Bueno, pues queridos amigos, desafortunadamente nuestro tiempo es corto y es un tirano en este programa, pero bueno, esperemos que haya tenido impacto en el conocimiento, en el saber de todos ustedes, que hoy en día el no contar con un correcto parámetro de control hacia el interior de las organizaciones,
Llámale gobierno corporativo, llámale control organizacional, llámales comités de autoridad, llámale como quieras, pero debes de tener implementado como mínimo por iniciativa para cuidar tu patrimonio y posteriormente para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal, estos mecanismos de control que en la medida en que los puedas manejar y administrar generarán una sinergia positiva, te harán una empresa más productiva con mayor índice de productividad y te mantendrán al margen de contingencias de índole legal. No sé, Ángel, si quieras comentar alguna otra cosa. Pues como siempre, doctor, agradecerles el favor de su tiempo y reiterarles, por favor, que para nosotros es muy fructífero el hecho de que nos retroalimenten ahí con sus comentarios y con sus dudas a través de la página de Abogado Corporativo en Facebook. Y bueno, pues despedirme y hasta la próxima. Ok, hasta luego, queridos amigos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a Jorge en las cámaras, producción, Cristian y Raúl. Hasta el próximo jueves.